Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver sistemas de ecuaciones no lineales, así que vamos a ello. Los sistemas de ecuaciones no lineales los podemos reconocer si al ver que una de las dos ecuaciones, mínimo una, no es una ecuación lineal, es decir, una ecuación de primer grado. Como vemos, esta sí es lineal, pero esta, al ser la y de segundo grado, es una cuadrática y las cuadráticas van a ser una parábola, no van a ser una línea recta. Por lo tanto, este es un sistema no lineal, ¿vale? ¿Cómo se resuelven este tipo de sistemas? Bueno, primero de ellos son sistemas que la mayoría van a tener más de dos soluciones. Normalmente, cuando tenemos un sistema 2×2, nos suele salir un valor para la x o un valor para y, o a veces nos sucede que no tienen solución, ¿vale? Pero en estos casos suele ser muy común que haya dos valores para la x, por lo tanto va a haber dos valores también para la y. Suele ser común que hay otras opciones y ya veremos en los diferentes vídeos cómo es posible eso, ¿vale? Pues bien, en este primer paso lo que vamos a hacer, en este primer sistema, lo que vamos a hacer es resolverlo utilizando el método de sustitución. Si necesitáis repasar los diferentes métodos para resolver sistemas, clicad en la caja que ahí os dejo una lista de reproducción en el cual podéis repasarlo, podéis volver a verlo cómo se hacían si no lo recordáis. Pues bien, para la sustitución a mí me gusta nombrar las ecuaciones. A esta la vamos a llamar la 1 y a esta la ecuación 2, ¿vale? Y en una de ellas elegimos una de las letras para despejar, una de las letras, una de las incógnitas, ¿vale? Lo mejor es, si hay una de las dos letras que no tiene número, es despejar esa, como aquí la i. Es mucho más cómodo y no nos va a quedar fracción. Así que si yo me acostumbro a hacer eso, genial. Así que en la ecuación 1 voy a elegir despejar la y. Y me queda en el lado derecho el 8 y el 2x va a pasar restando, ¿vale? Entonces con esto ya sé que la y es igual a 8 menos 2x. Ahora con este despeje, el segundo paso sería coger la otra ecuación, que es la 2, y cada vez que aparezca una y, que es la que he despejado aquí, la voy a sustituir por esto. En vez de poner y, pongo esto porque tiene el mismo valor, ¿vale? 2x más 3, y como pone y al cuadrado, voy a poner todo esto, 8 menos 2x al cuadrado, ¿vale? Porque como me dice que y es igual a esto, pues voy a poner y, pongo esto, ¿vale? Y aquí, importante, fijaos en este cuadrado, ¿vale? Hay que ponerlo, no me olvido de él. Y el cuadrado, ¿por qué pongo paréntesis? Porque si no estoy indicando que el cuadrado solo afecta a esta x, y no quiero eso, yo quiero que el cuadrado afecte a toda la y, y todo el valor de y es 8 menos 2x, no solo la x, ¿vale? Importante esto. Igual a 22. Bien, ahora ya tengo simplemente una letra, la x solamente, tengo solo una incógnita, ya lo puedo resolver como una ecuación, ¿vale? Una ecuación más simple. Vamos a ver, tenemos un paréntesis, vamos a intentar resolverlo. ¿Pero qué resuelvo primero? ¿El 3 multiplicando al paréntesis o el cuadrado? Es importante que tengáis en cuenta la jerarquía de operaciones. Primero a resolver la potencia, es decir, este paréntesis al cuadrado. Y como veis, al ser un binomio, es una resta al cuadrado, pues esto es conocido como una identidad notable o producto notable. ¿Pero que no os dais cuenta? Pues hacedlo. Multiplicar este número dos veces y a ver, este polinomio dos veces y a ver cuánto os sale. Pero sabiendo la identidad notable no tengo por qué hacer eso. Ya me sé la fórmula, la aplico directamente, ¿vale? Pues bien, vamos a ponerlo entonces, 2x más 3 por esta resta al cuadrado. La resta al cuadrado recordamos cómo era la fórmula. Y si no, igual, clicad en la caja y ahí os dejo la explicación. El primero al cuadrado, es decir, el primer término, el 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Menos el doble, es decir, 2 por el primer término, 2 por 8, 16, por el segundo término, 16 por 2x. 16 por 2x, 32x. Más el cuadrado del segundo término. 2x al cuadrado, acordaos, cada vez que tengo un número y una letra elevado al cuadrado, elevo el número y la letra. 2x al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4, y x al cuadrado.
Bien, el error típico en estos casos es solo elevar al cuadrado el número o solo elevar al cuadrado la x, ¿vale? Pero en los dos elevo al cuadrado. Bien, ahora ya he resuelto, esto era el paréntesis, ¿vale? Este es el binomio ya resuelto, este es el resultado. Ahora tengo que resolver esta multiplicación, es decir, el 3 lo multiplico por este paréntesis. 3 por 64, 192, menos, porque más 3 por menos 32 va a quedar negativo, ¿vale? Menos 32 por el 3, y añado la x, porque hay una x, más 3 por 4, 12, x cuadrado, igual a 22. Y ahora aquí ya puedo ir agrupando, ¿vale? Además, como veis, ya me doy cuenta de que es una ecuación de segundo grado. Ya me hubiera dado cuenta aquí en este paso. Es una ecuación de segundo grado, por lo tanto vamos a agrupar por un lado el término de x cuadrado, por otro lado los términos de x, si los hubiera, y por otro lado los términos independientes, si los hubiera. Como vemos aquí, el término de x cuadrado me conviene que quede positivo, ¿vale? Porque así manejo mucho mejor la fórmula. Así que lo voy a dejar en este lado para que me quede positivo. 12x cuadrado, ahora los términos de x tenemos este y tenemos este, es decir, menos 96 más 2, menos 94x, y ahora el 22 lo paso aquí restando para tener todos en el mismo lado, me va a quedar positivo, me va a quedar positivo restando, y ya en este lado, como he pasado todo para este lado, igual a 0. Y ya tengo el esquema típico de una ecuación de segundo grado completa. La resuelvo utilizando la fórmula, ¿vale? Voy a resolverlo utilizando la fórmula de Bhaskara. Si necesitáis repasar la fórmula de nuevo, clicad en la caja, practicáis ecuación de segundo grado y ya podéis volver aquí a ver si conseguís hacer esta ecuación de segundo grado. Recuerdo rápidamente de todas maneras que el término que acompaña al x cuadrado, este número es la a, el término que acompaña a la x, es decir, este número es la b, y el término que no tiene letra, el término independiente, es la c. ¿Vale? Con esto ya voy a saber los valores para mi fórmula, que mi fórmula, recuerdo que era menos b más menos raíz b al cuadrado menos 4 por a por c, partido todo ello de 2 por a. ¿Vale? Entonces ahora voy a ir sustituyendo las letras por los valores que acabo de extraer de mi ecuación. Voy a preparar la calculadora porque aquí ya vamos a manejar cifras altas. Menos b es poner el menos y la b, pero es que la b tiene un menos también, menos 94. Entonces si tengo menos 94, dos signos negativos juntos se convierten en un positivo, más 94, ¿vale? Más menos raíz de b al cuadrado es menos 94 al cuadrado, que me sale 8.836. Menos 4 por a por c, es decir, menos 4 por a, 4 por 12, 48. Y por la c, 48 por 170, 8.160. Partido todo ello de 2 por a, 2 por 12, 24. Seguimos. Resulta que aquí dentro de la raíz, si hago esa resta, me queda la raíz de 676. ¿Vale? Sigo aquí. La raíz de 676 es 26. Partido todo ello de 24. Y ya llegados a este punto, voy a calcular dos valores para la x. Uno lo consigo con el positivo, utilizando el positivo para el 26 y otro utilizando el negativo. Así que tengo más 24 más 26, es decir, perdón, más 94 más 26, 120 partido de 24. Simplificando, valor de 5 para la primera x y para la segunda x me quedará el negativo, ¿vale? 94 menos 26, 68 partido de 24, que podemos simplificar dividiendo arriba y abajo entre 4 como máximo, 17 partido de 6.
Y una vez llegados a este punto, que aquí normalmente, hasta ahora, pues si no habéis trabajado con este tipo de sistemas, solo habéis hallado un valor de x. ¿Y qué hacíamos con esto? Íbamos a la y y sustituíamos la y. Lo que quería decir, imaginaos que nos hubiera solo salido el valor x igual a 5. Pues quiere decir que si x es igual a 5, ¿cuánto tiene que valer y para que esto se cumpla? Para que 2 por 5 más lo que me dé y sea, me dé 8, ¿no? ¿Cuánto tendría que valer y? Pues que resulta que al salir 2x quiere decir que puede haber dos posibilidades para que se cumpla, ¿vale? Entonces, la primera condición es que si x es igual a 5, si yo aquí sustituyera la x por 5, ¿por cuánto tendría que sustituir la y para que se cumpla? Entonces tengo que sacar un valor para la y cuando x es igual a 5, vamos a hacerlo. ¿Qué se hace normalmente? Cogemos, vamos al primer despeje que hicimos y de ahí sacamos la y, ¿vale? Entonces, si x es 5, ¿cuánto va a valer la y? Sustituyo ahí. Entonces, la x que hay la voy a sustituir por 5 porque me está dando esa condición, que x sea igual a 5, ¿veis? Entonces, y va a ser 8 menos 2 por 5, 8 menos 10 menos 2, ¿vale? Entonces ya tengo esta primera pareja, x, 5, entonces y menos 2. Y si queréis hacer la comprobación, si yo sustituyo la x por 5, 2 por 5, más la y por menos 2 más menos 2, 2 por 5, 10. 10 menos 2 es 8, sí, se cumple. Y si sustituiremos aquí igual. O sea que con esta condición que hemos puesto, que x sea 5, también se va a cumplir. O sea, y tiene que valer menos 2 para que se cumpla. Con esa condición. Ahora, siguiente condición. X también puede ser 17 sextos. Vamos a ver cuánto tendría que valer y para que se cumpla. Y es igual a 8 menos 2 por el valor que tiene ahora la x, que es 17 sextos. Y tranquilo, no os asustéis con las fracciones, siempre os bloquean, ¿vale? Bueno, siempre, muchas veces os bloquean. Un número por una fracción multiplico por lo de arriba, simplemente 2 por 17 sextos. Si no lo hago aquí, chicos, mucho mejor, ¿verdad? 2 por 17 sextos, 34 sextos. Aquí pongo el mínimo común múltiplo, que es 6, ¿vale? Si aquí lo he cambiado a 6, 6 por 8, 48. 48 menos 34 ya lo tengo. 14 partido de 6. Así que si x tiene el valor 17 sextos y tiene el valor 14 sextos, vamos a simplificarlo, y tiene el valor 7 tercios para que se cumpla mi sistema, ¿vale? Así que veis, un poco lo que cambia con respecto a los sistemas que hayáis hecho hasta ahora que son lineales es ese tema, que ahora al salir más valores de x tenemos que hallar su pareja correspondiente. En este caso, si x vale eso, ¿cuánto valdría entonces la y? ¿Cuánto debía valer la y para que se cumpla? ¿Vale? Entonces esto es un poco la nueva manera de trabajar con estos sistemas, lo que tenéis que incluir. Ahora os reto, si queréis, con la explicación que ya hemos tenido de este primer sistema, a resolver este segundo. Si queréis, parad aquí el vídeo, lo copiáis y luego le dais a continuar para ver cómo lo he ido resolviendo y comparando con vuestra propuesta, con vuestra resolución, ¿vale? Así que a trabajar y yo ya empiezo, ¿vale? Venga. Como veis, tenemos un sistema efectivamente que es no lineal. ¿Por qué? Porque una de las ecuaciones como mínimo no es lineal, no es de primer grado. Como veis aquí, tenemos una ecuación de segundo grado, ¿vale? Pues bien, vamos a enumerarlo porque vamos a utilizar el método de sustitución, para el cual en una de las dos ecuaciones tengo que yo elegir una letra para despejar. ¿Qué letra quiero despejar y dónde? Pues a mí siempre me gusta despejar en la más fácil, en la ecuación más fácil, que es la de primer grado, ¿vale? Y la letra que, si tienen ambas el numerito de delante, si tienen coeficiente ambas, la que tenga el coeficiente menor. Así que voy a elegir despejar la x en esta primera. Entonces ya lo tengo. Para despejar x, ¿qué hago? Primero pongo lo que hay en la derecha. Ahora voy a pasar el otro término, como está sumando, lo paso restando. Y como la x está acompañada por un 2 multiplicando, pasa dividiendo. Podemos dejarlo así o si nos damos cuenta,
aquí estos dos términos de arriba tienen un factor común que es el 2, que como hay un 2 abajo, lo podré simplificar, mirad. 2. Si extraigo el factor común 2, 10 entre 2 me queda 5, menos 4 entre 2 me queda 2i, partido del 2, se me va. Por lo tanto, de este primer despeje, me queda solamente esto. Entonces, mira, me he simplificado bastante la vida, porque ahora esto, a la hora de sustituirlo aquí, ya no voy a tener una fracción. Siempre que podamos quitarnos las fracciones, mejor. Vale, entonces, ya he despejado mi letra. En esta primera ecuación, pues voy a la siguiente ecuación, la 2 en este caso, y sustituyo la x por lo que sale aquí. Es decir, cada vez que hay aquí una x, en vez de poner la x, pongo esto. ¿Que hay x al cuadrado? Pues pongo esto al cuadrado. Más 3 por la x, que es esto, por la y, igual a menos 8. ¿Vale? De aquí, importante primero resolver esta resta al cuadrado. Otra vez, identidad notable, resuelvo aplicando la fórmula porque me resulta mucho más rápido. Primero al cuadrado, es decir, 5 por 5, 25, menos el doble del primero, 2 por 5, 10, por el segundo, 10 por 2, 20 y la y, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo es 2 al cuadrado, que es 4, y la y al cuadrado. Más, y aquí atentos, en este paréntesis tengo por delante multiplicando el 3 y por detrás multiplicando la y. Estos dos los puedo juntar, puedo poner aquí delante el 3i, si queréis además lo pongo para no distraeros ahora. 3i, ¿vale? Y ahora este término 3i multiplica a todo el paréntesis. 3i por 5, 15i. Y 3i por menos 2, menos 6, por menos 2i, cuidado. Menos 6i cuadrado, porque hay una i por i y el 3 por el 2, ¿sí? Menos 8. Y ahora voy agrupando términos semejantes. A ver, del i cuadrado. Tengo estos dos. Y me va a quedar, si lo dejo en este lado, me va a quedar negativa la i cuadrada. Entonces, no nos gusta dejarla negativa porque nos va a empeorar la operativa en la fórmula. Pues la paso al otro lado para que me quede positiva. Así que el 0 lo voy a dejar aquí a la izquierda, que es lo mismo que ponerlo luego a la derecha, no pasa nada. Así que 6i cuadrado se va al otro lado. Pues lo que es lo mismo, vamos a hacer aquí la operación y luego lo pasamos. 4i cuadrado menos 6i cuadrado sería menos 2i cuadrado, que pasado al otro lado es más 2i cuadrado. Ahora, los términos con la i, este y este. Menos 20i más 15i, menos 20 más 15 sería menos 5. Como lo voy a pasar al otro lado, más 5i. Y ahora, el menos 8 ya está ahí. Si paso el 25 sería menos 25. Y menos 8 menos 25, menos 33. ¿Vale? Y ya tengo aquí mi ecuación de segundo grado. ¿Veis? Que hay ese 0 a la izquierda. Me pone nervioso. No pasa nada. Una vez que tenemos esto podemos cambiarlo. Ponerlo aquí o ponerlo aquí. Porque es lo mismo decir 0 es igual a esto que esto es igual a 0. Sí. ¿Vale? ¿Vale? O sea, 2 es igual a 2. 2 igual a 2. Si cambio estos dos, me da igual, ¿no? No sé si lo entendéis, ¿vale? Entonces, la clave está en que el 0 me da igual a qué lado ponerlo, sigue siendo una ecuación de segundo grado y no me afecta, ¿vale? Lo importante sí que es decidir que el primer término intentemos que sea positivo. ¿Por qué? Porque ahora en la fórmula de la ecuación de segundo grado, que ya sabemos cuál es, menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, partido de 2 por a, la a aquí, como va a ser positiva, pues no me va a poner el denominador negativo, ¿vale? Recordamos la A, la B y la C. Venga, vamos a sustituirlo en nuestra fórmula. Como además aquí nuestra incógnita es la I, pues vamos a cambiarlo, ¿vale? Nuestra incógnita es la I. Y es igual a menos B es poner menos más 5, es decir, menos 5 más menos. B al cuadrado. B al cuadrado sería 5 al cuadrado, 25. Menos 4 por A, que es por 2, y por menos 33. Como es menos 4 por 2, menos 8 por menos 33 me va a quedar positivo. Pues 8 por 33, 264 con el positivo, ¿vale? Porque menos por menos, más. Y 2 por A, 2 por 2. Me queda menos 5 más menos raíz de 25 más 264. Y me queda 289 partido de
2 por 2 que es 4, y la raíz de 269 es 17 partido de 4. Voy a hacer aquí los dos valores de x. Para uno voy a coger el positivo del 17. 17 menos 5 sería 8 cuartos. 12 cuartos. Y me quedaría 3, simplificando. Y el siguiente sería menos 5 menos 17 menos 22 partido de 4, que simplificando me queda menos 11 medios, ¿vale? Pues bien, aquí tenemos dos valores posibles de x. Vamos a hallar la pareja de la y que le corresponde a cada uno. Si x vale, y dale con la x, que estamos trabajando con la y. Si y, ¿vale? Estamos hallando el valor de y. Aquí es importante que si no, al final con la manía de resolver las ecuaciones de segundo grado con la x, en estos casos es difícil no acordarse de ponerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo bien. Estamos hallando el valor de y, por eso es la y. En este caso hemos hallado los dos valores de y posibles. Si y es 3, ¿cuánto vale entonces x? Vuelvo a mi primer despeje que hice, que tenía este despeje hecho, y x es esto. Entonces aquí si sustituyo ese valor de y, ¿cuánto me va a salir x? X es menos 5 menos 2 por el valor de y que acabo de calcular, ¿vale? 5 menos 6 menos 1. O sea que ya tengo que aquí, si y es 3, para que se cumpla este sistema, x tiene que ser menos 1, ¿vale? Entonces, si en este sistema sustituyo la y por 3 y la x por menos 1, se va a cumplir. Otra posibilidad, que y sea menos 1 medio, entonces la x será 5 menos 2 por el valor de y, que es menos 1 medio, ¿vale? 5 menos 2 por menos 11 sería más 22 medios, ¿vale? 22 medios, o lo que es lo mismo. Chicos, venga, vamos a hacer las cosas ahí aprovechando las cosas que vamos aprendiendo de simplificar, hacernos la vida más fácil. Este 2 que está multiplicando arriba se me va con el que está dividiendo abajo, ¿vale? Y menos por menos más, o sea que lo tendría directamente, sin hacer esto, tendría que es más 11 y me sale 16. Entonces, si sustituimos en el sistema la y por menos 11 medios y la x por 16, también se va a cumplir, ¿vale? Como veis, ya hemos calculado las parejitas famosas. Nos han salido dos valores de y, hemos buscado su correspondiente x para que se cumpla este sistema no lineal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.